Mensaje de los tres ángeles. La última amonestación a la humanidad. Bienvenidos a un estudio fascinante acerca de la última amonestación sobre la tierra, enmarcado en la triple amonestación que se presenta en el libro de Apocalipsis en el mensaje de los tres ángeles. Hemos dividido este tema en dos series. La primera serie trata del cumplimiento del mensaje de los tres ángeles como un movimiento orgánico profético, donde un grupo de personas se deciden a predicar el mensaje de los tres ángeles, la última amonestación sobre la tierra, enmarcando primeramente la segunda venida de Cristo a nivel mundial. Estudiaremos entonces la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Trataremos el pasado, el presente y el futuro de esta iglesia. En la segunda serie trataremos el aspecto totalmente doctrinal del cumplimiento del mensaje de los tres ángeles. Estudiaremos las doctrinas particulares bíblicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, enmarcada en esta triple amonestación mundial. Apocalipsis 14, versos 6 al 13. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Introducción, mensaje de los tres ángeles, sección histórica. En esta primera serie vamos a estudiar inicialmente la introducción al tema histórico del mensaje de los tres ángeles. Vamos a repasar la historia, el pasado, el presente y el futuro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta presentación la hemos hecho con la firme convicción de que el Señor ha dirigido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el pasado, lo sigue haciendo en el presente y le dará el triunfo final en el futuro. Además que el adventismo es un movimiento orgánico profético y no meramente una confesión religiosa más. También estamos convencidos de que el último peligro que afronta la iglesia en los últimos días es que olvidemos nuestra identidad y por lo tanto perdamos nuestro propósito y nuestra razón de ser. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales un adventista del séptimo día debe de estudiar el mensaje de los tres ángeles? Vamos a ver varias razones. La primera de ellas es que tenemos la urgente responsabilidad de proclamar este mensaje al mundo. Leamos en el libro Evangelismo, páginas 92 y 93. La proclamación de la verdad es nuestra obra. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles.
Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. En esta lectura nos damos cuenta de que tenemos la obligación de proclamar este mensaje de los tres ángeles al mundo. Pero ¿cómo lo vamos a proclamar con autoridad si nosotros no tenemos un conocimiento sistemático, un conocimiento a cabalidad de estos mensajes? Es urgente que aprendamos estos temas para poderlos presentar con autoridad. Leamos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 312. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen, y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. En esta lectura se nos amonesta a que debemos estudiar el mensaje, debido a que muchos de nosotros que militamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lamentablemente no conocemos a cabalidad este mensaje. Una segunda razón por la cual nosotros debemos estudiar el mensaje de los tres ángeles es que vamos a tener que comparecer ante cortes legislativas para responder por nuestra fe. Leamos en el libro Mensajes para los Jóvenes, página 184. El mundo debe ser amonestado, y ninguna alma debiera descansar satisfecha con un conocimiento superficial de la verdad. ¿No sabéis qué responsabilidad se os llamará a llevar? ¿No sabéis a dónde se os llamará a dar testimonio de la verdad? Muchos tendrán que comparecer en las cortes legislativas. Algunos han de comparecer ante reyes y ante los eruditos de la tierra para responder por su fe. Los que solo tienen una comprensión superficial de la verdad no podrán exponer claramente las Escrituras ni dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no necesiten avergonzarse. Nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar porque no tiene que predicar desde el púlpito sagrado. ¿No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros? Leamos en el libro Testimonios, tomo 5, página 164. Ahora no nos parece posible que algunos tengan que testificar a solas, pero si Dios ha hablado alguna vez a través de mí, el tiempo vendrá cuando seremos llevados ante concilios y ante miles por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Entonces vendrá la más severa crítica sobre cada posición que ha sido sostenida a favor de la verdad. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos saber por qué creemos las doctrinas que apoyamos. Una tercera razón
por la cual debemos estudiar el mensaje de los tres ángeles es que el mensaje debe ser una vivencia. Leamos en el libro Evangelismo, páginas 214-215. La santificación se obtiene solo por la práctica de la verdad. El hombre no debe leer solamente la palabra de Dios, suponiendo que un conocimiento casual de esta palabra producirá en él una reforma del carácter. Esta obra puede realizarla tan solamente uno que es el camino, la verdad y la vida. Ciertas doctrinas de la verdad pueden ser firmemente sostenidas, pueden ser repetidas una y otra vez, hasta que los que la sostienen piensen que en realidad están en posesión de las grandes bendiciones que estas doctrinas representan. Pero pueden sostenerse las mayores y más poderosas verdades y sin embargo ser mantenidas en el atrio exterior, donde ejercen poca influencia para hacer completa y fragante la vida cotidiana. El alma no es santificada por la verdad que no se practica. El profesar las doctrinas o el ser miembro de la iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar nuevas teorías y unirse con una iglesia no le da nueva vida a ninguna persona, aun cuando la iglesia con la cual se una esté cimentada sobre el fundamento verdadero. La relación con una iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Nos damos cuenta que para tener una vivencia de un mensaje debemos tener una correcta comprensión de estos mensajes. Una cuarta razón por la cual debemos estudiar el mensaje de los tres ángeles es que es el tema de mayor importancia entre los adventistas del séptimo día. Leamos en el libro Evangelismo, página 147. Tres mensajes importantes. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Leamos en el libro La Voz, Educación y Uso Correcto, página 360. El mensaje del tercer ángel. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa al que diga: ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir adelante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. Una quinta razón para el estudio del mensaje de los tres ángeles es que hay una falta de conocimiento en cuanto al surgimiento y el progreso del mensaje de los tres ángeles. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 452-453. Existe una gran necesidad de estudiar el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y de aprender cabalmente los textos a fin de saber qué se ha escrito. Se me ha mostrado definidamente que muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. El Señor desea que cada alma que pretende creer la verdad posea un conocimiento inteligente acerca de qué es la verdad. Surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. Será sacudido todo lo que pueda sacudirse. ¿No le corresponde entonces a cada uno comprender las razones de nuestra fe? En lugar de tener tantos sermones, debería haber una investigación más profunda de la palabra de Dios. Debería escudriñarse la Escritura pasaje por pasaje, en busca de fuertes evidencias que sustenten las doctrinas fundamentales que nos han conducido hasta donde ahora estamos, sobre la plataforma de la verdad eterna. Leamos nuevamente en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 447-448. Los que poseen solamente una teoría de la verdad, los que
tocan la verdad solo con la punta de los dedos, los que no han llevado sus principios al santuario interior del alma, sino que han mantenido la verdad en el atrio exterior, no verán nada de sagrado en la historia pasada de este pueblo que lo ha hecho lo que actualmente es y que ha establecido a sus miembros como misioneros fervorosos y decididos que trabajan en el mundo. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 185. Reavivamiento de las antiguas verdades adventistas. Hay una obra de sagrada importancia que deben hacer los ministros y los hermanos. Han de estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. No han de olvidar la forma en que en lo pasado Dios trató a su pueblo. Han de revivir y relatar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para los que no conocen por experiencia personal el poder y el brillo que las acompañaron cuando por primera vez fueron vistas y entendidas. Han de darse al mundo esas verdades en toda su frescura y poder originales. Una sexta razón para el estudio del mensaje de los tres ángeles es que el desconocimiento de este mensaje es un caldo de cultivo para los grupos disidentes. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 467-468. La obra de maestros independientes. Por lo que el Señor se ha agradado en mostrarme, sé que los tales se levantarán por todas partes, y muchos más de ellos asegurarán que tienen nueva luz, cuando en realidad es un asunto secundario y una cuña de entrada. La brecha aumentará hasta que se haga una separación entre los que acepten estas opiniones y los que crean el mensaje del tercer ángel. Tan pronto como estas nuevas ideas sean aceptadas, se producirá un alejamiento de los engañados del lado de aquellos a quienes el Señor ha usado en esta obra, pues la mente comienza a dudar y a retirarse de los dirigentes, pues piensan que Dios los ha hecho a un lado y ha elegido a hombres más humildes para que hagan su obra. Esta es la única interpretación que ellos pueden dar a este asunto, pensando que los dirigentes no ven esta importante luz. Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Es el propósito de Satanás crear ahora nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del genuino mensaje para este tiempo. Él agita las mentes para que den una falsa interpretación de las Escrituras, un fuerte clamor falso para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. Esta es una de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 454. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad, del primero, del segundo y del tercer ángel, ha sido arrastrado en el polvo. Si los atalayas dejan que el pueblo sea desviado de esa forma, Dios considerará responsable a algunas personas por la falta de discernimiento agudo para descubrir qué clase de alimento se ha estado dando al rebaño. Una séptima razón para el estudio del mensaje de los tres ángeles es que hay para aquel que sacuda un alfiler de estos mensajes. Leamos en el libro Historia de la Redención, página 404-405. Una firme plataforma. Vi un grupo que se mantenía en pie, en guardia y en posición firme, sin apoyar a los que querían perturbar la definida fe del cuerpo de Cristo. Dios los consideró con aprobación. Se me mostraron 3 peldaños, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Mi ángel acompañante dijo: ay de aquel que mueva una porción o sacuda un alfiler de estos mensajes. La correcta comprensión de ellos es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo sean recibidos. Situación socioreligiosa antes de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles.
Estados Unidos a comienzos del siglo XIX estaba ebrio en cuanto al tema del milenio. Muchos acontecimientos habían puesto en la mente de las personas que el fin del mundo estaba cerca. Uno de estos acontecimientos fue el terremoto de Lisboa en 1755. Pero no fue este acontecimiento el que despertó gran interés. Fueron los acontecimientos relacionados con la Revolución Francesa. La agitación social, política y religiosa hizo ver a las personas y las puso a pensar de que tenía un parecido a la descripción social que había en la Biblia referente al fin del mundo. Muchos eruditos bíblicos entonces comenzaron a estudiar las profecías de tiempo de la Biblia relacionados con el año 1798. En febrero de este año, el general Berthier, general de Napoleón, entra triunfante en Roma y toma preso al Papa Pío VI. Este acontecimiento de 1798 se volvió para ellos como un eslabón que unía la historia secular con la historia referente a las profecías bíblicas de tiempo, especialmente la profecía bíblica de tiempo, la de los 1260 años, en la cual los eruditos comenzaron a relacionarlas y hacían culminar los 1260 años con esta fecha, 1798. Más adelante, estos eruditos se dieron cuenta que todos estos acontecimientos sociales que estaban ocurriendo tenían también relación con la profecía de Daniel 12:4, la cual nos dice: Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En esta profecía se nos revela que al final del tiempo iba a haber un crecimiento en el conocimiento de la ciencia. Pero estos eruditos se dieron cuenta que el conocimiento de la ciencia se refería al conocimiento de los libros de Daniel, especialmente acerca de las profecías de tiempo. No solamente este avivamiento espiritual que hubo fue una de las manifestaciones en contra de la Revolución Francesa. También hubieron algunas reformas sociales y personales. Había un rechazo de la esclavitud, rechazo a las bebidas alcohólicas, rechazos a la guerra. Así que este entorno de situaciones sociales, de reformas personales y sociales, hicieron el cuadro apropiado para que se diera el mensaje de los tres ángeles. En relación a esto nos damos cuenta que hubo un crecimiento, un interés tremendo en el estudio de las profecías. Esto despertó una gran pasión por estos estudios y dio a conocer el mensaje de los tres ángeles. Los adventistas modernos encuentran sus raíces más inmediatas en el movimiento del segundo advenimiento del comienzo del siglo XIX. Aunque muchos predicadores proclamaron la segunda venida de Cristo en Europa y en otras partes del mundo, fue en Norteamérica donde tuvo mayor impacto. Pero, ¿cuál era la condición socio-religiosa en las iglesias protestantes de ese tiempo? Leamos en el libro Historia de la Redención, página 371-372. Los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo, y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que deberían haber sido eliminados si la iglesia hubiera continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo el espíritu suscitado por la Reforma gradualmente murió, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero. Se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolos con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo. De ese modo, se degradaron los grandes principios de los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto.
Cuando Satanás se dio cuenta de que había fracasado en su intento de aplastar la verdad por medio de la persecución, de nuevo recurrió al mismo plan de transigencia por medio del cual había producido la gran apostasía y la formación de la iglesia de Roma. Indujo a los cristianos a aliarse, esta vez no con los paganos, sino con quienes, al adorar al Dios de este mundo, demostraron ser idólatras también. Satanás ya no pudo mantener más la Biblia fuera del alcance de la gente. Había sido puesta al alcance de todos, pero indujo a miles a aceptar falsas interpretaciones y teorías carentes de fundamento, sin escudriñar las Escrituras para aprender la verdad por sí mismos. Corrompió las doctrinas de la Biblia y logró que se arraigaran tradiciones que iban a provocar la ruina de millones. La iglesia sostenía y defendía estas tradiciones en lugar de luchar por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y mientras permanecían totalmente inconscientes con respecto a su condición y a su peligro, la iglesia y el mundo rápidamente comenzaron a aproximarse al periodo más solemne e importante de la historia de la tierra, es a saber, el periodo de la manifestación del Hijo del Hombre. Pero, ¿realmente cuál fue el origen de esta apostasía tan marcada en las iglesias protestantes de ese tiempo? Una apostasía caracterizada por el orgullo, la ostentación, la pompa, la suficiencia propia, el respeto por las opiniones de los hombres. Se acariciaron errores doctrinales serios. Pero, ¿realmente cuál fue el origen de esta gran apostasía? Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 435. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: ya está obrando el misterio de iniquidad. Según de Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron una nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo pagano, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Leamos nuevamente en el libro Conflictos de los Siglos, página 435-436. ¿No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes? Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Leamos nuevamente en el libro Conflictos de los Siglos, página 436-437. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados pujan a cual más por mayor popularidad y patrocinio. Iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se yerguen en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda.
Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben de ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. La misma causa que trajo la apostasía en la iglesia apostólica fue la misma causa que trajo la apostasía en las iglesias protestantes de ese tiempo. Y la causa principal fue que las iglesias se conformaron con las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Por esta razón, el Señor vio pertinente mandar un mensaje que los despertara de esa somnolencia espiritual y los preparara para su segunda venida. Leamos ahora en el libro Conflictos de los Siglos, página 357. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Para iniciar el estudio del mensaje del primer ángel, vamos a ver realmente qué es el mensaje del primer ángel. Estudiemos en el libro Historia de la Redención, página 373. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840-1844. El movimiento millerita, junto con la proclama de la segunda venida de Cristo, representan el mensaje del primer ángel. Los mensajeros representan al ángel que proclaman este mensaje. Si bien muchos predicadores proclamaron el mensaje de la segunda venida en Europa y en otras partes del mundo, fue en Norteamérica donde tuvo mayor impacto. Un laico bautista, William Miller, desempeñó un papel importante en los comienzos del adventismo en Norteamérica. Leamos en el libro Historia de la Redención, página 373-374. A Guillermo Miller y sus colaboradores le fue confiada la predicación del mensaje en los Estados Unidos, y la luz que encendieron sus labores resplandeció hasta en tierras distantes. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Durante 2 años, de 1816 a 1818, Miller estudió intensamente su Biblia con el método de comparar escritura con escritura de manera metódica, y llegó a la solemne conclusión de que alrededor de 1843 todos los acontecimientos de esta vida terminarían y el Señor regresaría por segunda vez. Leamos en el libro Historia de la Redención, página 374-375. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las días hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús.
Hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje. Por eso mismo fue confiado mayormente a humildes laicos. Miller llegó a la conclusión estudiando el libro de Daniel, especialmente Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Al actuar bajo la interpretación ampliamente aceptada de Números 14:34, de que un día profético equivale a un año, Miller llegó a la conclusión de que las 2300 tardes y mañanas terminarían alrededor del año 1843. Además, interpretaba que el santuario que iba a ser purificado en Daniel 8:14 era la tierra, y que la purificación de ese santuario constituía en la purificación por fuego de la tierra en la segunda venida de Cristo. En conclusión, dijo que alrededor de 1843 se cumpliría las 2300 tardes y mañanas con la segunda venida de Cristo. Pero además de las 2300 tardes y mañanas, habían otras profecías que también apuntaban 1843. Y eran las profecías de los 2520 años y la profecía de 1335 días. Vamos a estudiar las 2300 tardes y mañanas inicialmente. Las 2300 tardes y mañanas. Miller llegó a la conclusión de que el Señor vendría por segunda vez a purificar la tierra por medio del fuego. Además, también llegó a la conclusión de que si encontraba el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas, podía encontrar el momento en que el Señor vendría por segunda vez. En el capítulo 8 de Daniel, Miller no encontró ningún punto de partida para las 2300 tardes y mañanas, debido a que cuando el ángel Gabriel comenzó a explicarle a Daniel las 2300 tardes y mañanas, lamentablemente Daniel desfallecieron sus fuerzas, se enfermó cuando vio las futuras persecuciones de la iglesia cristiana. Nuevamente al ángel Gabriel se le da la orden de explicar las 2300 tardes y mañanas. Y él comenzó nombrando las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero la palabra determinada literalmente significan descontadas. Pero ¿de dónde se iban a descontar este periodo de tiempo de las 70 semanas? Únicamente del periodo de tiempo que se encuentra en el capítulo 8 de Daniel, y son las 2300 tardes y mañanas. Antes de seguir con esta explicación, queremos enfocarnos un poco en la explicación de las 70 semanas. Las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Las 70 semanas están divididas en 3 secciones. La primera sección son 7 semanas. La segunda sección son 62 semanas. Y la tercera sección es una última semana. Miller inicialmente planteó que las 70 semanas comenzarían en el año 457 a.C. y terminarían en el año 33 después de Cristo. Miller colocó inicialmente la crucifixión de Cristo al final de la última semana en el año 33 después de Cristo. La manera como Miller calculaba que las 70 semanas estaban constituidas por 490 años es de la manera siguiente. Ellos creían que había un año cero entre el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo.
Simplemente lo que hacían era que sumaban los 457 años que hay del 457 antes de Cristo al año 0 y le sumaban los 33 años que hay del 0 al año 33 después de Cristo. Si hacemos la suma, 457 más 33 años dan 490 años, que son los años que hay en las 70 semanas. Después del primer chasco en 1843, los pioneros revisaron y se dieron cuenta de que el Señor Jesús no había muerto en el año 33 al final de la última semana, sino que las escrituras registraban que cesaría el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la última semana. Entonces ellos se dieron cuenta de que Jesús había muerto en la mitad de la última semana, en el año 31 después de Cristo. Entonces los pioneros lo que hicieron fue que al año 31 después de Cristo le agregaron 3 años y medio para completar la semana completa, llegando al año 34 después de Cristo. Esto quiere decir que la última semana terminaría en el año 34 después de Cristo, al igual que las 70 semanas. En el desarrollo de estas profecías, los pioneros utilizaron dos tipos de calendario: el calendario babilónico persa y el calendario judío. El calendario babilónico persa hace el conteo de un año a partir de la estación de primavera a la estación de primavera. El calendario judío hace el conteo de un año de otoño a otoño. Estos dos calendarios fueron utilizados por los pioneros. Los pioneros hicieron el conteo de estos años con el calendario babilónico persa. Este calendario hace su conteo a partir de primavera a primavera. Esto quiere decir que los pioneros iniciaron este calendario con el año 457 a.C. en primavera, comenzando así las 70 semanas y terminando estas 70 semanas en el año 34 después de Cristo en primavera. Al pasar el segundo chasco en la primavera de 1844, los pioneros se dieron cuenta de que el conteo de estas fechas no se hicieron con el calendario babilónico persa, sino con el calendario judío, el cual comenzaba su conteo de la estación de otoño a la estación de otoño, queriendo ellos decir que las 70 semanas comenzarían el 457 a.C. en otoño y terminarían en el año 34 después de Cristo en otoño. Además, los pioneros se dieron cuenta de que el sacrificio de Cristo en la cruz se hizo en la primavera y no en el otoño como inicialmente se creía. Así que quedó establecido las 70 semanas por parte de ellos. ¿Cómo quedó establecido? Que las 70 semanas comenzaban en el año 457 a.C. en el otoño. Luego terminarían también en el año 34 después de Cristo en el otoño. Analizando todos estos datos, vamos a hacer un repaso de estas 70 semanas, sus fechas y sus acontecimientos. Las 70 semanas se inician en el año 457 a.C. con el decreto para restaurar a Jerusalén. Ahí inician las 7 semanas que corresponden a 49 años. Estas 7 semanas culminan en el año 408 a.C. en el otoño con la reconstrucción de Jerusalén. Este también es el punto de inicio de las 62 semanas siguientes, las cuales están compuestas por 434 años. Estas 62 semanas terminan en el año 27 después de Cristo en el otoño, en el cual ocurre el bautismo de Jesús. También el año 27 después de Cristo es el inicio de la última semana. Esta última semana está compuesta por 2 secciones. La primera sección consta de 3 años y medio literales, culminando esta primera sección en el año 31 después de Cristo con el sacrificio de Cristo. Luego sigue la otra sección de 3 años y medio, culminando en el año 34 después de Cristo con la muerte de Esteban. Retomemos nuevamente el estudio de las 2300 tardes y mañanas. Los pioneros, para investigar cuándo culminarían las 2300 tardes y mañanas,
lo que hicieron fue descontar las 70 semanas que le correspondían a los judíos de las 2300 tardes y mañanas. Ellos hicieron iniciar las 70 semanas en el año 457 a.C. y inicialmente la hicieron concluir en el año 33 después de Cristo. Lo que hicieron sencillamente fue restar de las 2300 tardes y mañanas, restar 490 años y les dio los años 1810. Simplemente lo que hicieron fue que le agregaron a la culminación de las 70 semanas, o sea, el año 33 después de Cristo, le agregaron 1810 años y dio como resultado 1843. Inicialmente los pioneros establecieron el año 1843 como la fecha para la venida de Jesucristo. El Señor no llegó. Siguieron investigando y se dieron cuenta que la crucifixión de Cristo no fue al final de la última semana de las 70 semanas, sino que fue en la mitad de la última semana, en el año 31 después de Cristo. Ellos simplemente agregaron 3 años y medio y encontraron el final de la última semana en el año 34 después de Cristo, como lo hicieron con el calendario babilónico persa, el cual el conteo lo hace de primavera a primavera. Establecieron que en el año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban, se terminarían las 70 semanas en primavera. Simplemente lo que tenían que hacer ahora era agregarle al año 34 después de Cristo en primavera 1810 años y daba el año 1844 en primavera. Cuando llegó el segundo chasco en la primavera de 1844, los pioneros se dieron cuenta que realmente el calendario que se había utilizado en el conteo de estas profecías era con el calendario judío y no con el calendario babilónico persa que hace su conteo de primavera a primavera. El calendario judío hace el conteo de los años de otoño a otoño. Por lo tanto, la terminación de las 70 semanas sería en el año 34 después de Cristo en otoño. Simplemente lo que hicieron fue agregarle 1810 años al año 34 después de Cristo en otoño y les dio el año 1844 después de Cristo en otoño. Expliquemos ahora cómo podemos contar los 2300 años desde el 457 a.C. en otoño al año 1844 después de Cristo en otoño. Del año 457 a.C. en otoño al año 1 después de Cristo en otoño nos da 457 años. Y del 1 después de Cristo en otoño al año 1844 después de Cristo en otoño nos da 1843 años. Cuando usted suma 1843 años más 457 años, la suma nos va a dar 2300 años. Aquí nos damos cuenta que esta profecía ocurre perfectamente. Los 1335 días. Daniel 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En Daniel 12, versos 11 y 12, hay una profecía de tiempo que nos dice: desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere 1335 días. El punto de partida que escogió Guillermo Miller fue desde que fue quitado el continuo sacrificio. Miller descubrió que la palabra sacrificio estaba añadida. Esto lo podemos corroborar en el libro Primeros Escritos, páginas 74 y 75. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión.
En esta lectura nos damos cuenta que la palabra sacrificio estaba añadida en la Biblia. Así que hay que buscar cuál era el significado de la palabra continuo. Porque desde que se ha quitado el continuo es que hay que hacer las cuentas de esta profecía de tiempo. Miller, investigando, llegó a la conclusión de que la palabra continuo significaba el paganismo. Porque el paganismo fue lo que tuvo que haberse quitado para que la abominación desoladora estuviera con todo poder y rigiera en la Edad Media, en lo que conocemos como la época en que el gobierno papal toma el control del mundo. Así que el paganismo tuvo que ser quitado para que entrara a funcionar la abominación desoladora. Miller vio en la conversión del rey pagano francés Clodoveo como el punto de partida. Esto se dio en el año 508 después de Cristo, en el cual Clodoveo consagra su espada, su ejército, a la ayuda del poder papal. Así que Clodoveo comienza a combatir los tres cuernos arrianos que estaban impidiendo que el papado tomara poder mundial. Logra derrotar estos tres cuernos arrianos y entonces comienza el periodo de la abominación desoladora. Miller concluyó que el continuo era el paganismo y que comenzó en el año 508 después de Cristo. Si seguimos 30 años después, en el 538 entra a funcionar el papado como imperio mundial. 538 después de Cristo y comienza la abominación desoladora, que es la mezcla de paganismo camuflado de cristianismo, hasta el año 1798 después de Cristo. Del 538 después de Cristo a 1798 después de Cristo hay 1260 años. Pero del año 508 a la terminación de la abominación desoladora en 1798 después de Cristo hay 1290 años. Ahora el punto que tenemos que centrarnos es de dónde vamos a comenzar a contar los 1335 años. El único periodo de tiempo que nos aparece en este capítulo es el comienzo de los 1290 años, que es cuando se quita el continuo, o sea, el paganismo. Y ese año es el año 508 después de Cristo. Así que si nosotros sumamos al año 508 después de Cristo, 1335 días, nos viene dando el año 1843 después de Cristo. Por esa razón, los pioneros se reafirmaron en la creencia de que el Señor venía por segunda vez para el año 1843, corroborándolo con esta profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de los 1335 días. Además había otra, la de 2520 años, que es la que próximamente vamos a explicar. Los 2520 años. Daniel 9, del 11 al 13. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. En el libro de Daniel, capítulo 9, versos del 11 al 13, se nos presenta una situación del pueblo de Israel en la cual había quebrantado un pacto que había hecho con Dios. Ese pacto estaba basado en el libro de la ley. Cuando violan este pacto viene una serie de maldiciones en la cual Daniel está clamándole a Dios para que los libre de esta situación. También en Nehemías 1, versos 6, 8 y 9, se presenta la misma situación en la cual Israel está violentando el pacto de la ley, por lo cual vienen una serie de maldiciones. Pero específicamente, ¿dónde encontramos este trato que se hizo? Lo encontramos en el libro de Levítico 26. Desde el versículo 14 se presentan una serie de maldiciones que vienen
si el pueblo de Israel quebrantaba este pacto. En Levíticos 26, versos 18, 21, 24 y 28, encontramos una palabra clave, que son 7 veces. 7 veces quiere decir de que la maldición que venía por el quebrantamiento del pacto de la ley, lo sufrirían 7 veces. Pero también en el mismo capítulo, en Levíticos 26, versos 40 al 42, hay una serie de restauración, de que Dios promete que el pueblo podía ser restaurado nuevamente, a ser cabeza y no cola. Lamentablemente, el pueblo de Israel siempre caía en esta situación. Y una de esas maldiciones específicas era que iban a ser prácticamente repatriados, iban a ser echados de sus tierras, iban a caer cautivos de otros pueblos, y iban a tener que obedecer a estos pueblos. Pero más adelante el Señor estaba prometiendo de que volvería nuevamente a recogerlos y a colocarlos. Pero había unas condiciones especiales, y era que había que tener una confesión, un arrepentimiento y una obediencia nuevamente a este pacto. Pero vamos a centrarnos en Levíticos 26, versos 18, 21, 24 y 28, en el cual se encuentra la palabra 7 veces. Los pioneros comenzaron a investigar que esta maldición duraría 7 veces. En la traducción de la Biblia King James en inglés aparece la palabra 7 tiempos, 7 times, 7 tiempos. Los pioneros tenían claro qué significaba la palabra tiempos. Tiempos en profecía generalmente estaba aceptado en ese tiempo, al igual que hoy, que tiempos en profecía son años. Así que esta maldición iba a durar 7 años proféticos. Había que descubrir ahora cuántos años literales son 7 años proféticos. Y es muy sencillo. Los pioneros lo que hicieron fue, un año profético corresponde a 360 días proféticos. Entonces, 7 años proféticos equivalen a 7 por 360 días proféticos. Y eso da 2520 días proféticos. Yendo con la regla profética generalmente aceptada de que un día profético equivale a un año literal, entonces simplemente hicieron lo siguiente: 2520 días proféticos equivalen a 2520 años literales. El pueblo de Dios sufrió una división. Y encontramos en Primera de Reyes 11, del 11 al 13, y Primera de Reyes 11, del 30 al 35, la posible y la oportunidad de encontrar ahí cuando se dividió el pueblo de Dios. Probablemente fue en el año 977 a.C. y se dividió en 2 porciones. Las 10 tribus del norte, que también se le llamó Israel, Samaria o Efraín, y también tenemos las tribus del sur, conformadas por Judá y Judea. Guillermo Miller escogió precisamente, fue la que tenía que ver con Judá, y escogió el año 677 a.C., cuando Manasés, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. En Jeremías 15:4 encontramos esta experiencia. Cuando Guillermo Miller escogió el año 677 a.C., lo único que hizo fue que de los 2520 años le descontó los 677 años, dando como resultado 1843 años. Esto apuntaba precisamente al año 1843 después de Cristo. Más adelante, cuando descubrieron que no había año cero, dio el año 1844. Otro pionero, Irán Exum, apuntó al año 723 a.C., que fue cuando Oseas, rey de Israel, fue cautivo por parte de los asirios. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 17, del 1 al 3, y 2 de Reyes 17, 24. Exxon lo que hizo fue, de los 2520 años, descontó los 723 años, dando como resultado 1798. El año 1798 después de Cristo fue el año cuando terminó la abominación desoladora. Estos fueron los 2 puntos de los pioneros que escogieron. Guillermo Miller se afirmó más que todo en el punto
del año 1843, el cual lo confirmó y lo logró articular con las 2300 tardes y mañanas. Con el estudio de estas profecías, terminamos el primer video de la primera serie del estudio del mensaje de los tres ángeles. Esta serie trata del aspecto histórico de este mensaje. Esperamos que le haya servido para su crecimiento espiritual. Nos veremos en la continuación de esta serie.